La policía salió hacia la aldea cerca de Białystok temprano por la mañana. El motivo de la visita parecía simple y rutinario. A la escuela había llegado una queja de la maestra de que Agata ya llevaba varias semanas sin asistir a clases. Tales historias suceden a menudo. Los padres se van a trabajar al extranjero, los niños quedan bajo la tutela de familiares. Y si surgen problemas de salud o disciplina, la escuela informa a los órganos de tutela. La verificación de las condiciones de vida se ve como el procedimiento burocrático más estándar. Usualmente todo se limita a formalidades. El oficial de policía entra en la casa, constata que todo está en orden, habla con el tutor y ahí termina la historia. Pero esta llegada resultó ser el comienzo de un escenario completamente diferente. En las puertas de la casa, los agentes del orden fueron recibidos por el abuelo, Stanisław, que ya tenía más de 70 años. Salió calmado, incluso con seguridad, como si se hubiera preparado de antemano para la visita. La conversación se basaba en que no era necesaria ninguna verificación. Stanisław aseguraba que la nieta realmente estaba enferma, pero que él la cuidaba y todo estaba bajo control. Su tono era sin emociones, y esto a primera vista tranquilizaba. Sin embargo, en paralelo claramente intentaba limitar el campo de visión, mostraba la casa, pero disuadía insistentemente de pasar más adelante al patio. Con mayor insistencia prohibía acercarse a la parte trasera del terreno, donde se encontraban las viejas construcciones auxiliares. Esto parecía extraño, y los oficiales inmediatamente tuvieron la sensación de que ocultaba algo. Cuando el abuelo repitió varias veces lo mismo, los policías presentaron la orden de inspección y continuaron el trabajo sin su permiso. La situación pasó de una conversación formal a una búsqueda concreta. La casa por dentro se veía discreta, pero familiar para la vida rural. Muebles viejos, montones de cosas, aquí y allá un desorden visible. Sin embargo, nada criminal se encontró en estas habitaciones. La inspección gradualmente se desplazó al patio. Los policías rodearon las construcciones auxiliares y notaron cerca del granero un objeto inusual. Allí había un pozo cerrado con tablas, que por apariencia recordaba una vieja letrina. En el contexto del resto del ambiente, estas tablas llamaban la atención. Eran frescas, recién clavadas, y los bordes de la madera aún no habían tenido tiempo de oscurecerse. Los oficiales inmediatamente prestaron atención a esto. Al acercarse, notaron que las tablas estaban colocadas de manera irregular, como si alguien se hubiera apresurado. Lo más importante ocurrió cuando uno de los policías se inclinó y escuchó. Desde debajo de la cubierta se escuchaba un sonido apenas perceptible, suave, débil, pero claramente humano. Después de esto, no podía haber demoras. Las tablas comenzaron a quitarse rápidamente, abriendo el pozo, y allí, abajo, estaba Agata. Estaba viva, pero se veía extremadamente debilitada. Se veía que había estado mucho tiempo en un espacio cerrado. Inmediatamente llamaron a la ambulancia. Los médicos llegaron rápidamente para prestar primeros auxilios y llevarla al hospital. Simultáneamente, los policías registraron el hecho mismo del hallazgo y el estado en que se encontraba. Stanisław en ese momento ya no parecía calmado. Su comportamiento se volvió nervioso, intentaba justificarse, pero el hecho era evidente. La nieta todo este tiempo estaba directamente en su patio. La verificación formal, que había comenzado como un procedimiento rutinario de papeles, en un instante se transformó en una operación de rescate. Este momento se convirtió en el punto de partida para un caso resonante, en el curso del cual se revelaron circunstancias mucho más sombrías y complejas de lo que cualquiera podría haber supuesto. La familia Kowalski vivió durante largos años en las afueras de una pequeña aldea cerca de Białystok. La casa en la que habitaban era vieja, pero sólida, aún de construcción soviética, fachada revestida de madera, pintura descascarada en las ventanas, cerca baja que hacía tiempo necesitaba reparación. En el terreno, un par de graneros, un huerto donde en primavera plantaban papas y zanahorias, y un pozo viejo. Todo esto se veía igual que en cientos de otras familias de la región. Externamente la casa no se distinguía en nada. Para los vecinos era parte del paisaje habitual, donde la vida fluía mesurada, sin cambios especiales. Los padres de Agata, varios años atrás, tomaron la decisión de irse a Alemania a trabajar. Esto era típico para la región. Muchos hombres y mujeres buscaban oportunidades en el extranjero para mantener a sus seres queridos. El padre se empleó en la construcción,
la madre trabajaba como limpiadora. El dinero lo enviaban regularmente para que la casa no estuviera en necesidad. En la aldea los veían rara vez, solo en las fiestas, y aún así por poco tiempo. La mayor parte del tiempo su vida pasaba lejos de la familia. Parecía que todo esto era temporal, que pronto volverían cuando se pusieran de pie. Pero el tiempo pasaba y el regreso no sucedía. El tutor oficial de la niña se convirtió en su abuelo, Stanisław, un hombre mayor que ya había superado los 70. Las autoridades formalizaron los documentos. Todo estaba en orden. El abuelo obtuvo el derecho de cuidar a la nieta, recibir subsidio y vigilar su educación. En el papel, esto se veía impecable. La familia no estaba registrada. No había quejas de la escuela o de los vecinos. No se programaban verificaciones. Todo indicaba que esta era una familia muy ordinaria, donde había sus dificultades, pero nada crítico. Los registros escolares lo confirmaban. Ágata asistía a clases puntualmente. No se destacaba entre los compañeros de clase. No era conflictiva ni problemática. Los maestros la notaban como tranquila, calmada, no inclinada a conversaciones innecesarias. Los compañeros de clase tampoco recordaban nada inusual sobre ella. Era igual que muchas otras, casi invisible en el contexto de la clase. Precisamente esta normalidad hizo que su ausencia fuera menos perceptible en las primeras semanas. Los vecinos tampoco notaban nada sospechoso. Stanisław salía al patio, se ocupaba de la granja. Se veía como un típico hombre rural mayor, robusto, aunque ya encorvado, con gorra vieja y chaqueta acolchada. Sus días transcurrían igual. Alimentaba las gallinas, calentaba la estufa, a veces se ocupaba de las camas del huerto. A la tienda iba regularmente, compraba productos, saludaba a la gente. Esos lo conocían como una persona estricta, pero que no causaba sospechas. A sus ojos era más bien huraño y cerrado que peligroso. Nadie podía suponer que tras las puertas cerradas de esta casa se ocultaba algo serio. Lo más importante, el abuelo era el único adulto en la casa. Precisamente sobre él recaía toda la responsabilidad. Él decidía de qué se alimentaba la nieta, cuándo iba a la escuela, de qué se ocupaba. Los padres a distancia no podían verificar cada detalle. Todo se sostenía en la confianza. Stanisław era aquella figura de quien dependía la vida cotidiana, pero la vulnerabilidad de esta situación era evidente. El control era prácticamente imposible. Si el abuelo decía que con Ágata todo estaba bien, le creían. Precisamente por eso, la alarma no se levantó de inmediato. La última marca de asistencia a la escuela data de un día concreto, hace 3 meses. Al principio esto no alertó a nadie. El abuelo explicaba: está un poco enferma, descansa en casa. Esto sonaba familiar. En la escuela rural, tales situaciones ocurrían regularmente. Nadie se apresuraba a verificar, creían en su palabra. La primera semana esto parecía lógico, la segunda, aún aceptable. Pero semana tras semana la situación permanecía igual. Este día, cuando Ágata vino por última vez a clases, se convirtió en decisivo. Precisamente él separó la vida normal del periodo que luego llamarían desaparición. 3 meses seguidos, el nombre de Ágata no apareció en las listas escolares. No se marcó en el registro de clase. Desde este momento en su vida, comenzó una ruptura completa con el mundo habitual. Formalmente la imagen exterior continuaba existiendo. El abuelo se ocupaba de los asuntos, los vecinos lo veían en la calle, los padres enviaban dinero, pero de hecho todo ya había cambiado. Desde este mismo día comienza el conteo de su ausencia, un conteo que luego llevará al descubrimiento más inesperado y chocante, cuando en el registro escolar, frente al nombre de Ágata, aparecían cada vez más a menudo las marcas ausente. Al principio nadie pensaba en lo peor. Los maestros estaban acostumbrados a que en las familias rurales hubiera enfermedades, viajes, preocupaciones domésticas. Sin embargo, aquí la situación se prolongó. Las semanas pasaban una tras otra y la niña así no volvía al pupitre. El primer paso fue una conversación habitual de la maestra de grado con Stanisław. En la conversación telefónica, él dijo simplemente: «Está enferma». Su voz era segura, sin preocupación. Esto no sonaba como motivo para dar la alarma. Después de varios días más, el abuelo comenzó a especificar: «Tiene una enfermedad especial, no como las otras. Yo sé qué hacer». Estas palabras entraron en el protocolo, pero entonces no se percibían como peligro. Esto parecía más bien terquedad de anciano o creencia en métodos populares que algo criminal. Cada vez que los maestros intentaban lograr claridad,
Stanisław se comportaba igual. No se ponía nervioso, no se apartaba de la conversación, sino que simplemente repetía lo mismo. La curo a mi manera, decía. Esta frase se volvió clave. Cerraba todas las preguntas. Nadie podía aferrarse a ella como a una violación formal, pues no había rechazo directo de ayuda médica. Prometía que traería un certificado del médico, pero semana pasaba tras semana y ningún documento presentó. Cuando le recordaban sobre el certificado, o cambiaba de tema, o respondía evasivamente, mañana iré, no se preocupen. En la práctica esto significaba una cosa, ganar tiempo. ¿Por qué no se levantó la alarma antes? La razón está en el sistema. Para que los servicios oficiales pudieran intervenir, se necesita un motivo formal claro. La falta a clases por sí misma aún no es señal para una verificación de emergencia si hay una explicación del tutor. Y Stanisław siempre la tenía, ya sea resfriado, ya enfermedad especial, ya promesa de mostrar un papel médico. Formalmente la escuela no podía llamar inmediatamente a la policía, demasiado difusos eran los fundamentos. Los maestros todo lo registraban, pero hasta el momento de la declaración oficial, todo esto permanecía dentro de los límites de los papeles internos. Mientras tanto, pasaba el tiempo. La maestra no dejaba intentos de contactar con la familia. Llamaba regularmente al teléfono de casa, pero en respuesta escuchaba solo al mismo Stanisław. Los padres de Ágata estaban en el extranjero, y comunicarse con ellos directamente resultó prácticamente imposible. Redes sociales, mensajeros, todo esto en esa familia no se usaba. Quedaba solo la correspondencia oficial seca y llamadas raras. Y cada vez el abuelo repetía las mismas palabras. Su estrategia era simple, dar respuestas que sonaban inusuales, pero no criminales. Gradualmente la paciencia de la maestra se agotaba. Pasó por todas las etapas establecidas, registraba las ausencias en el registro, enviaba informes internos al director, hacía anotaciones en los reportes. Luego, envió solicitudes a los servicios sociales, intentando forzar al sistema a reaccionar. Pero el resultado era el mismo, esperando el certificado. Todo tropezaba con las promesas del abuelo y la ausencia de pruebas directas de amenaza. Pasó un mes, luego un segundo. Cuando llegó el tercero, quedó claro que la situación era anormal. 3 meses de ausencia, un plazo demasiado largo para una enfermedad ordinaria. La maestra entendió que no se podía esperar más. Formalizó una declaración oficial a los órganos. Esto ya era otro nivel. Un papel con fuerza jurídica, con firma y registro. Tal documento era imposible ignorar. Precisamente esta declaración se convirtió en el momento decisivo. Ahora el asunto dejó de ser una cuestión escolar interna y pasó a la competencia de la policía. Precisamente ella se convirtió en el fundamento para la salida del equipo ese mismo día del que hablamos al principio. Desde ese momento la historia dejó de ser un conjunto de explicaciones extrañas y salió al plano de la investigación penal. Este fue el umbral de transición, de palabras y promesas a acciones de las fuerzas del orden. Cuando los médicos recibieron a Ágata después de la llamada de emergencia, lo primero que hicieron fue realizar un examen completo. El estado era extremadamente grave. Agotamiento pronunciado del organismo, deshidratación, trastornos del sueño y la alimentación. Los médicos registraron peso corporal disminuido, músculos debilitados y huellas de permanencia prolongada en condiciones frías y húmedas. Al mismo tiempo, la experticia médica notó que no había signos de golpes sistemáticos. Esto resultó ser el detalle más importante. Todos sus sufrimientos estaban relacionados precisamente con las condiciones de detención y no con impacto físico directo. Tal diferencia tenía gran importancia para la investigación, pues determinaba la posible calificación de las acciones del abuelo y daba esperanza de recuperación de la salud. Para la investigación, la conclusión clave fue que a pesar de todas las circunstancias dolorosas, no había amenaza para la vida en el momento del descubrimiento. Ágata podía recuperarse y, lo más importante, estaba en condiciones de hablar y en perspectiva de dar testimonio. Esto cambiaba todo el cuadro. Ahora la investigación tenía no solo un conjunto de pruebas indirectas, sino también la posibilidad de obtener testimonio directo de la propia afectada. En condiciones de proceso penal, tal perspectiva era decisiva. En paralelo, la atención se desplazó a Stanisław. Su detención ocurrió inmediatamente, en el lugar, después de la formalización oficial del hallazgo. Las acciones procesales se veían estándar. Lo llevaron a la comisaría,
lo interrogaron, registraron las circunstancias. Ya en las primeras horas le presentaron acusación oficial por el artículo Privación ilegal de libertad de persona bajo su tutela. Esta era la formulación más evidente y confirmada en ese momento. En los interrogatorios, Stanisław se mantuvo relativamente calmado. No negaba el hecho mismo del aislamiento. Negar era insensato. Pero cuando se trataba de motivos, pasaba a respuestas evasivas. Sus palabras principales sonaban igual. La curaba a mi manera. Era necesario así. Quería que se recuperara. Para los investigadores, estas frases se volvieron no simplemente extrañas, sino una señal directa. En esta historia hay cierta lógica interna por la que él mismo se guiaba. Los investigadores entendían. Las palabras de Stanisław podían estar relacionadas con un determinado sistema de creencias o con influencia externa. Por eso el registro en la casa se convirtió en el siguiente paso. Las habitaciones se verificaron secuencialmente: cocina, dormitorio, sala y allí donde esperaban encontrar medicamentos. Documentos médicos u objetos relacionados con el cuidado descubrieron algo completamente diferente. En la mesa y en los cajones yacían decenas de hojas de papel cubiertas de escritura manuscrita. No eran los apuntes habituales, sino dibujos, esquemas, círculos, flechas, símbolos incomprensibles. En lugares recordaban ya sea planos primitivos, ya signos místicos. Junto a ellos había iconos, velas y viejos libros de oraciones. Todo esto en conjunto se veía como un conjunto de objetos con los que el abuelo trabajaba regularmente. Estos dibujos fueron inmediatamente incautados y agregados al caso. No tenían relación con la medicina, no explicaban cómo se podía tratar una enfermedad. Al contrario, se veían como cierto resumen personal o resultado de consultas con personas que intentaban convencer a Stanisław de la existencia de métodos especiales. Para la investigación, el hallazgo resultó extremadamente importante. Mostraba que el aislamiento de Agata no fue una improvisación casual. Detrás de las palabras «curo a mi manera» había un sistema concreto de puntos de vista, y esto ya abría una nueva línea de investigación. Entender quién o qué empujó a Stanisław a tal decisión, y si realmente estaba solo en esta historia. Así, la primera inspección de la casa dio no solo pruebas, sino también dirección para el desarrollo del caso. Del estado de Agata y la formulación de la acusación, la investigación ahora pasaba a la búsqueda de un motivo más profundo. Precisamente esto se convirtió en el puente a la siguiente etapa de la investigación. En el primer interrogatorio oficial, Stanisław inmediatamente definió para sí mismo la única línea de conducta. No solo negaba todas las acusaciones, sino que trataba de mostrar que él mismo se encuentra en posición de víctima de incomprensión. Sus palabras sonaban firmes. Las entonaciones eran seguras, e incluso en el protocolo los investigadores registraron que el hombre no manifestaba ni preocupación ni nerviosismo. Se veía calmado, razonable, como si discutiera un asunto doméstico, y no explicara la retención de 3 meses de su propia nieta en condiciones inhumanas. Desde el principio subrayó: «No cometí nada. Mi decisión estuvo relacionada solo con el cuidado. La curé como sabía». Esta frase se convirtió en una especie de eje de su defensa, y luego se repitió por él una y otra vez. Para los investigadores esto se veía como una estrategia. Reconocer el hecho, pero distorsionar el sentido. No negar las acciones, pero negar completamente la intención. Más adelante pasó a descripciones detalladas de lo que sirvió de impulso al tratamiento. Según sus palabras, la nieta comenzó a cambiar, y estos cambios él los percibía exclusivamente en clave negativa. Stanisław enumeró todo un conjunto de síntomas, entre ellos terquedad, conflictos frecuentes por pequeñeces, rechazo a cumplir peticiones, así como fuerte apego al teléfono. Afirmaba que ella pasaba demasiado tiempo en Internet, discutía con él, se sentaba largo rato en la habitación y no escuchaba sus observaciones. Desde el punto de vista de pedagogos o psicólogos, esto se veía como manifestaciones habituales de la edad adolescente, pero para Stanisław, todo esto se convirtió en señal de alarma. Decía, era como si dejara de ser ella misma. Discutía, miraba la pantalla y no a mí. Yo veía en esto algo ajeno. En su representación esto no era simplemente desobediencia o edad de transición, sino cierta posesión o enfermedad que era necesario curar. Es importante que en este momento Stanisław repetía reiteradamente:
no percibía su comportamiento como crimen. En su sistema de coordenadas lo que sucedía era parte de cierto ritual, forma de sacar la enfermedad afuera. En los protocolos se conservó la frase clave: la curaba a mi manera. Los investigadores hicieron una anotación. No fue un caso de equivocación, sino precisamente una expresión estable que usó muchas veces. De hecho, creó para sí mismo una justificación interna. Y esta justificación reemplazaba completamente para él la representación de las normas jurídicas. Cuando se trató de quién propuso precisamente tal método de aislamiento, Stanislaw se comportó de otra manera. Si hasta entonces hablaba con seguridad, en este momento comenzó a confundirse. Negaba que la idea le perteneciera exclusivamente a él. Según sus palabras, todo sucedió bajo la influencia de consejos. Mencionó varias veces a cierta persona en quien confiaba. Esta persona, según su versión, poseía conocimientos especiales y aseguraba que tales medidas ayudarían a expulsar la enfermedad. Stanislaw se refería a él como a una autoridad, repitiendo: no inventé, me dijeron que así sería correcto. Escuchaba a quien sabe mejor. Para la investigación, esto se convirtió en un momento crítico. Hasta entonces todo el caso se veía como una historia trágica dentro de una familia, donde un tutor mayor, según convicciones personales, interpretaba la realidad de forma distorsionada. Pero después de sus palabras, quedó claro que en la situación podía figurar otra persona. Aquel que ejercía influencia, formaba convicciones y, de hecho, empujaba a Stanislaw a las acciones. Esto significaba que era necesario ampliar los marcos de la investigación, buscar contactos adicionales, verificar el entorno, establecer quién precisamente pudo actuar en el rol de consejero. Así, los primeros testimonios de Stanislaw no quitaron preguntas, sino al contrario, crearon una nueva capa. Su versión sobre el tratamiento solo subrayó la ruptura entre la realidad y su percepción, pero lo principal, su mención de una tercera persona, sacó la historia más allá de los límites del conflicto personal. Los investigadores obtuvieron una referencia. Ahora les correspondía entender quién era esta persona y qué papel jugó en la cadena de eventos que llevaron al desenlace trágico. Stanislaw, cuya figura gradualmente se volvía clave en todo el caso, a primera vista no causaba sospechas. Siempre fue parte de esta aldea, una persona a quien muchos conocían, pero sobre quien pocos podían contar algo sustancial. Su vida se veía simple: trabajo en la granja, obligaciones rutinarias, ningún evento brillante, pero precisamente en esta discreción radicaba el primer detalle importante. Nunca se destacó, no buscaba atraer atención hacia sí, vivía en la sombra. Después de que murió su esposa, el orden habitual se derrumbó definitivamente. Al principio intentaba aferrarse a las ocupaciones habituales, trabajar el huerto, cuidar el ganado, pero gradualmente el interés por estas ocupaciones se extinguía. La gente en la aldea recordaba: se volvió diferente. Al principio esto se expresaba en que simplemente hablaba menos, pero luego comenzó a evitar completamente la comunicación. Dejó de ir a las reuniones de habitantes, dejó de saludar primero. Todo esto sucedía gradualmente, de modo que nadie veía en esto algo criminal. Pero precisamente en este periodo comenzó su lento alejamiento de la realidad. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar su pasado con más detalle, prestaron atención a cómo cambiaba su comportamiento. Un hombre trabajador ordinario que toda la vida llevó la granja se transformó en un recluso. No le quedaron amigos y los parientes, excepto el hijo, no mantenían lazos estrechos. En conversaciones con vecinos no se mencionaba como conflictivo o agresivo, más bien al contrario, como un excéntrico que vive para sí mismo. Su soledad se extendió por años y gradualmente se convirtió en norma a la que todos se acostumbraron. Especial atención causó la verificación de contactos telefónicos. Los padres de Agatha enviaban dinero regularmente e intentaban llamar al menos una vez por semana, pero las conversaciones con Stanislaw eran monótonas, cortas, secas, limitadas a temas domésticos. Según datos de operadores, la mayoría de las llamadas duraban no más de 1 minuto. En casos raros, cuando la conversación se alargaba, se trataba del correo o de facturas por servicios comunitarios. Nunca dijo que con la nieta ocurrieran problemas. Y esto era el punto clave. En la investigación se aclaró, incluso cuando la maestra intentaba salir directamente a los padres, el abuelo interceptaba la comunicación y acomodaba la situación de modo que ellos no sospecharan nada.
Su comportamiento estaba construido de manera que excluyera completamente el riesgo de intervención desde fuera, pero la parte más reveladora del cuadro se abrió en el curso del registro de su casa. La casa desde fuera se veía habitual: muebles viejos, iconos, fotografías de la esposa. Pero en inspección atenta, los agentes descubrieron materiales que absolutamente no concordaban con la imagen de jubilado ordinario. Eran decenas de libros, muchos en mal estado, con páginas dobladas y anotaciones en los márgenes, entre ellos textos religiosos, folletos sobre curaciones milagrosas, notas de periódicos sobre curanderos populares. En capa separada iban ediciones sobre ritos y prácticas mágicas. Había cuadernos con símbolos cuidadosamente copiados, esquemas, descripciones de rituales. Algunas páginas evidentemente se usaban como guía para acción, frases rodeadas con bolígrafo rojo, palabras subrayadas: purificación, corrección, enfermedad. Los investigadores sacaron una conclusión importante: la realidad de Stanisław hacía tiempo había dejado de ser común con los demás. No percibía el mundo a través de la comunicación con las personas. Su percepción era formada precisamente por estos libros y textos. Durante muchos años vivió en una burbuja informativa completamente aislada de la mirada crítica desde fuera. No tenía interlocutores que pudieran contradecir o explicar lo absurdo de sus puntos de vista. Todo lo que leía lo tomaba por verdad. Precisamente por eso, para él la explicación de su acto parecía lógica y justificada. No veía en él crimen, veía método. Para la investigación, este hallazgo fue clave. Mostraba que el abuelo no actuaba espontáneamente, no se guiaba por impulso súbito. Su acto estaba construido dentro de un sistema de convicciones que durante años se formó bajo la influencia de ambiente aislado y literatura. Pero aún más importante fue que en sus testimonios mencionaba consejo desde fuera, y eso significaba que era necesario aclarar quién precisamente estaba detrás de estas ideas y pudo influir directamente en sus acciones. Esto abría una nueva dirección de investigación que podía llevar más allá de los límites de la casa misma de los Kowalski. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar detalladamente el contenido del cajón donde yacían los dibujos y papeles de Stanisław, quedó claro: no son notas casuales. Cada página tenía estructura. En algunas hojas literalmente dibujaba un mapa de su terreno, marcaba la casa, el granero, el huerto y separadamente el viejo pozo de letrina detrás de la casa. Estos planos estaban hechos toscamente, pero bastante claramente. Los contornos de los objetos estaban dibujados de modo que se entendía que se orientaba precisamente en su propio patio. Lo más inquietante, en el centro del pozo estaba marcada una pequeña figurita, representada esquemáticamente, pero asociada sin error con un ser humano. Para los investigadores, esto se convirtió en prueba de que tales acciones se prepararon de antemano y no podían ser una reacción espontánea. Los expertos grafólogos confirmaron: todas las inscripciones en las hojas están hechas por la mano del mismo Stanisław. El papel se veía viejo, en lugares amarillento, aquí y allá con manchas de humedad. Sin embargo, la tinta se conservó bien y las inscripciones se leían sin dificultad. En los márgenes y entre las líneas había palabras y frases cortas. Allí se encontraba: purificación con tierra, la oscuridad cura, el silencio, medicina. Estos comentarios no eran casuales. Reflejaban su imagen de pensamiento y cómo justificaba sus acciones. Los investigadores notaron: estas anotaciones directamente se relacionaban con los libros encontrados en la casa, en los cuales se trataba de formas populares de liberación del mal, a través del aislamiento y contacto con la tierra. Especial atención causó que tales esquemas fueran varios. En un dibujo, el pozo estaba representado desde arriba, con la inscripción Prohibición. En otro, en corte, donde claramente se dibujaban las tablas con las que se podía cubrir. En otra variante había la marca Silencio, como si fuera la condición clave. Tal secuencia indicaba sistematicidad. No simplemente hacía un esbozo único, sino que paso a paso construía el modelo de su tratamiento. En los materiales de la investigación, tales documentos jugaron el papel no de ilustración, sino de prueba directa. El hombre planificaba y documentaba de antemano sus acciones.
Para los juristas, la presencia de tales esquemas se convirtió en momento decisivo. En el proceso penal, es importante determinar si el acusado actuó bajo la influencia de impulso momentáneo o si lo pensó todo de antemano. Si se tratara solo de sus palabras en los interrogatorios, podría afirmar que actuó sin pensar, que fue una crisis emocional. Pero la presencia de planos y notas excluía tal versión. Esto ya no es espontaneidad, sino premeditación. Y eso significa que el artículo de acusación se volvía más pesado y el castigo más severo. Además del componente jurídico, sí, estos papeles se convirtieron para los investigadores en motivo para considerar la cuestión de posible influencia externa, pues tales formulaciones como purificación con tierra o la oscuridad cura rara vez nacen por sí solas. Surgió la versión de que Stanisław podía sacar estas ideas no solo de libros, sino también de comunicación con alguien de fuera. Quizás alguien le sugirió tales métodos, alguien que se llamaba a sí mismo curandero o sanador. Entonces no había pruebas directas de esto, pero el hallazgo mismo permitió a la investigación ampliar las fronteras de la investigación. Así, los dibujos y esquemas, que a primera vista podían parecer extraño hábito doméstico de una persona mayor, se transformaron en una de las pruebas más pesadas. Mostraron su imagen de pensamiento, fijaron el proceso de preparación y convencieron definitivamente a la investigación. Todo lo que sucedía no fue casualidad. Fue un proceso planificado y por lo tanto la acusación contra él se volvía mucho más seria. Precisamente desde este momento, el caso dejó de percibirse como conflicto familiar o malentendido y se transformó en pesada investigación penal. Después de la aparición en los materiales del caso de extraños dibujos y papeles en los que Stanisław con su propia mano trazaba símbolos y esquemas, los investigadores se enfrentaron con la necesidad de obtener una respuesta inequívoca de especialistas. Era evidente, el desarrollo ulterior del caso dependía del estado psíquico en que se encontraba este hombre en el momento en que tomó la decisión sobre el encierro de Agata y acciones subsiguientes. Sin conclusión de experticia, era imposible entender si debía llevar responsabilidad penal o sus actos se podían explicar por trastorno psíquico grave, que lo privaba de la capacidad de dar cuenta de sus acciones. Para esto, designaron una experticia psicológico-psiquiátrica compleja, que realizaron en institución especializada. El procedimiento se extendió por varias semanas. Stanisław pasaba una serie de tests, observaciones, lo conversaban con expertos en diferentes formatos, desde preguntas cortas de verificación hasta entrevistas largas. En paralelo, los especialistas estudiaban todos los materiales del caso, protocolos de interrogatorios, registros de sus explicaciones, textos que dejó en papel, así como resultados del registro de su casa. Cada detalle se consideraba desde el punto de vista de si se podían ver detrás signos de patología psíquica. Especial atención dedicaron a la cosmovisión de Stanisław. En interrogatorios decía directamente que creía en la existencia de espíritus malignos, que consideraba la oscuridad como forma de purificación y la tierra como medicina. En sus anotaciones se encontraban frases como purificación con tierra, la oscuridad cura, y precisamente estas palabras se convirtieron en objeto de análisis de especialistas. Los expertos subrayaron: tales ideas por sí mismas no son prueba de diagnóstico psiquiátrico. En psicología, este fenómeno se llama pensamiento mágico, cuando una persona explica lo que sucede a través de representaciones místicas o irracionales, en lugar de apoyarse en hechos y conocimientos científicos. Era importante trazar una frontera clara entre tal cosmovisión y reales trastornos psiquiátricos. La comisión verificaba si Stanisław tenía signos de delirio, alucinaciones o trastorno de percepción. Lo examinaron cuidadosamente. Cómo se orientaba en el espacio, si recordaba fechas, si podía reproducir secuencialmente los eventos, si respondía lógicamente a las preguntas. Los resultados resultaron reveladores. A pesar de toda la extrañeza de sus convicciones, respondía coherentemente, pensaba secuencialmente, no perdía vínculo con la realidad. Los psicólogos notaban que tal pensamiento pudo formarse debido al aislamiento de muchos años. Después de la muerte de la esposa, Stanisław casi dejó de comunicarse con vecinos, no tenía amigos.
Rara vez salía más allá de su patio. Su círculo de comunicación estaba limitado, y la fuente principal de conocimientos se convirtieron los libros y notas que encontraba en ediciones viejas y en curanderos locales. Con el tiempo se encerró en este mundo estrecho, donde la frontera entre fe y realidad se difuminaba, pero al mismo tiempo conservaba la capacidad de manejar sus actos y comprendía las consecuencias de lo que hacía. La conclusión de la comisión fue clara e inequívoca. Stanisław Kowalski fue reconocido imputable. Esto significa que sus acciones no se pueden explicar por enfermedad psíquica grave. Comprendía el carácter de sus actos. Se daba cuenta de que privaba a la nieta de libertad, que la encerraba en el pozo y que ocultaba todo esto de los demás. Y, lo más importante, podía controlar su comportamiento. Para el tribunal, esta conclusión tuvo importancia clave. Desde este momento quedó claro, la línea de defensa que podía construirse en la versión de locura quedaba definitivamente excluida. Stanisław era sujeto de responsabilidad penal en su totalidad. Ahora la investigación se concentró en otra cosa, en la búsqueda del motivo definitivo que explicara para qué hizo todo esto y cómo precisamente se desarrollaron los eventos que llevaron a la tragedia. Después de que las experticias oficiales confirmaron la imputabilidad de Stanisław y quedó claro que no podía eludir la responsabilidad por fundamentos médicos, los investigadores se concentraron en otra dirección, en la verificación de todas las figuras externas mencionadas en sus testimonios. Una de tales figuras resultó ser un curandero local, que Stanisław mencionó varias veces como consejero. Afirmaba que precisamente esta persona supuestamente le sugirió métodos inusuales de purificación y liberación de la enfermedad. Para la investigación, tales declaraciones siempre se convierten en momento importante. Si hay un participante externo, es necesario aclarar el grado de su participación, incluso si inicialmente parece que se trata de invención o intento de trasladar la culpa. Primero, la policía estableció la identidad de la persona mencionada. Era un hombre mayor de un distrito vecino que realmente recibía en su casa a personas, llamándose a sí mismo curandero o sanador. Su reputación era conocida. Algunos se relacionaban escépticamente, considerándolo un impostor ordinario. Otros, al contrario, creían que ayudaba con palabra y hierbas. Pero nadie tenía información de que alguna vez aconsejara algo radical o que saliera de los marcos de las prácticas populares habituales. No obstante, la investigación estaba obligada a verificar todo minuciosamente, sin concesiones a rumores. Al curandero lo convocaron a interrogatorio oficial. No negó el hecho de conocer a Stanisław. Confirmó que aquel realmente vino a él varias veces, se quejaba de problemas en la familia, decía que en casa no todo estaba tranquilo, que la nieta se comportaba extrañamente, que había energía impura. El curandero mismo contaba que respondía en términos generales. Aconsejaba más silencio, descanso, menos irritantes, probar la oración, lectura de textos sagrados. Subrayaba que nunca habló de pozos, de construcciones de patio, de aislamiento físico. Todo esto lo llamaba exclusivamente fantasías de Stanisław, que posiblemente entendió sus palabras a su manera. Los investigadores especificaban detalles una y otra vez. ¿Daba instrucciones directas? ¿Llamaba a limitar contactos o a métodos severos? La respuesta era categórica: no. En el protocolo se fijó su negación de cualesquiera indicaciones sobre tales acciones. Reconoció solo una cosa, la frase «hay que expulsar el negativo, aislarse de él». Pero en su interpretación, esto significaba simplemente expresión doméstica, pasar menos tiempo con quienes traen mala energía. En paralelo, los empleados comenzaron a reunir información adicional. Verificaban las conexiones telefónicas entre él y Stanisław. La experticia técnica confirmó: durante todo el periodo que interesaba a la investigación, prácticamente no hubo contactos. Varias llamadas cortas se registraban muchos meses atrás, y su duración no excedía un par de minutos. En correspondencia, vacío, ni mensajes, ni cartas, ni notas que pudieran indicar instrucciones concretas. Interrogaron a vecinos de Stanisław. Nadie vio al curandero en la aldea. Nadie notó que viniera a la casa o se interesara por el destino de la familia. No había testigos que pudieran confirmar comunicación regular. Cada vez más se formaba la impresión. El encuentro realmente pudo haber sido. Conversaciones se llevaron a cabo, pero fueron difusas y superficiales. Y ya el mismo Stanisław les dio un sentido completamente diferente.
La investigación estudió atentamente la casa del sospechoso. Especial atención dedicaron a las anotaciones y papeles encontrados durante el registro. Realmente, allí había frases como purificación con tierra, la oscuridad cura, pero la escritura pertenecía al mismo Stanisław y en ninguna parte se encontraba mención del curandero como autor de estas ideas. No había ni tarjetas de visita, ni cartas, ni instrucciones fijadas. Los expertos sacaron conclusión. La fuente de estos pensamientos fue el mismo dueño de la casa, y no una persona externa. Al final, quedó claro que la participación directa del consejero no se confirmaba. Su papel se limitaba a conversaciones casuales en las que pronunciaba frases generales, propias de cualquier persona que cree en el negativo y la purificación. Todo lo demás, resultado de interpretación y acciones autónomas de Stanisław. Jurídicamente, esto tenía gran importancia. No se podía presentar acusación sin hechos, y por eso la decisión procesal se veía inequívoca. No hay pruebas, los testimonios no contienen indicaciones directas sobre acciones criminales, testigos tampoco. Sobre esta base, la versión con complicidad fue cerrada. Oficialmente el curandero fue excluido del número de sospechosos. Contra él no se presentaron acusaciones. Figuraba en el caso como testigo, pero no más. Todas las flechas de nuevo indicaban solo a una persona, Stanisław. Precisamente él tomaba las decisiones. Precisamente él cumplía sus planes. Precisamente él lleva toda la responsabilidad. Y aunque la línea con el curandero resultó ser falsa pista, jugó su papel. Los investigadores pudieron mostrar que verificaron minuciosamente todas las versiones, procesaron todos los contactos, y ahora nada distraía de lo principal. La historia volvía a la figura del abuelo, que permanecía en el centro de la investigación. Por delante estaba el análisis de motivos, secuencia de sus actos, y aquellos detalles que definitivamente determinaron la gravedad de la acusación. Cuando la investigación se convenció definitivamente de que la versión con el curandero no se confirmaba, la atención se desplazó al entorno más cercano de Stanisław. Precisamente en este momento, a Polonia volvieron los padres de Agata. Los convocaron a interrogatorio oficial para que dieran aclaraciones sobre lo que sabían de la vida en la casa y en qué medida comprendían las particularidades del carácter de su padre. Ya en los primeros protocolos entró un detalle importante. Reconocieron que siempre supieron de sus supersticiones y puntos de vista extraños. La madre dijo directamente que el padre podía pasar horas contando sobre espíritus, sobre maleficios, sobre que las cosas pueden influir en el hombre. El padre de familia tampoco negó que hacía tiempo se había acostumbrado a estas conversaciones. Ellos percibían esto como manifestación del carácter senil, pero de ningún modo como amenaza real. Estas palabras fueron claves. Significaban que los padres no podían no notar las particularidades del abuelo. Más aún, se daban cuenta de su inclinación a interpretaciones atípicas de lo que sucedía. Sin embargo, no tomaron ninguna medida. No consideraron necesario limitar su rol en la educación, o al menos verificar regularmente qué sucedía en realidad en la casa. Para la investigación, esto se convirtió en señal importante. La responsabilidad recae no solo sobre Stanisław, sino también sobre quienes dejaron a la hija bajo su control total. En los interrogatorios, los padres intentaban explicarse, se referían a las circunstancias. Según sus palabras, el trabajo en Alemania era el único modo de asegurar a la familia. El dinero que ganaban se enviaba a casa, y sin este apoyo habría sido imposible mantener la granja y pagar los estudios. Decían que llamaban constantemente, preguntaban sobre el estado de las cosas. Y cada vez Stanisław aseguraba, todo bien, está enferma, pero me las arreglo. Estas afirmaciones las tomaban por moneda de buena ley. En su entendimiento el padre era mayor, pero responsable, y se le podía confiar. Jurídicamente estas palabras se veían débiles. Para la investigación, tales justificaciones no quitaban la culpa. La ley lo formula claramente. Si los padres confiaron la tutela a tercera persona, de todos modos están obligados a controlar las condiciones de vida. La ausencia de control se trata como incumplimiento de obligaciones. En los protocolos así fue fijado, la inacción de los padres puede tener consecuencias jurídicas. Sin embargo, esto fue dirección separada del trabajo de la Fiscalía, pero reforzaba el contexto de la historia general. Sobre el fondo de estos testimonios, gradualmente se formaba el cuadro del conflicto, que se convirtió en verdadero desencadenante.
Hasta este momento muchos detalles permanecían oscuros. Sin embargo, precisamente después del regreso de los padres, los investigadores recibieron nuevos testimonios de la misma Ágata. Estaba preparada para contar con más detalle, que precisamente se convirtió en punto de partida de su aislamiento. De sus palabras seguía que entre ella y el abuelo se encendió una disputa. Esto sucedió poco antes de que desapareciera de la escuela y dejara de aparecer en la calle. La esencia del conflicto consistía en un objeto, el teléfono. Para la adolescente era un medio de comunicación con amigos, ventana al mundo. Para Stanisław, en cambio, esto se convirtió en símbolo de influencia ajena. En los protocolos se conservaron sus expresiones. Llamaba al teléfono ventana para el diablo, fuente de maleficio. Según palabras de Ágata, el abuelo intentaba quitar el dispositivo por la fuerza. Ella se resistía, se gritaban mutuamente. Este momento se volvió decisivo. La disputa terminó con que el abuelo declaró: «Así no puede continuar, te curaré». Este detalle cambiaba radicalmente el cuadro. Hasta entonces sus motivos se podían interpretar como fascinación abstracta por el misticismo. Pero precisamente el conflicto por el teléfono mostró la razón real. En su percepción, la técnica se convirtió en enemigo y la nieta, en portadora de esta influencia, decidió que estaba obligado a actuar. Y esta decisión llevó a eventos que al final se convirtieron en objeto de proceso judicial. Así, el pasado oscuro de Stanisław resultó no solo en sus supersticiones y aislamiento de la sociedad, sino también en cómo trasladaba estas ideas a los cercanos. Los padres sabían de sus rarezas, pero las ignoraban. Y el conflicto con la nieta se convirtió en el último impulso que transformó los extravíos en acciones concretas. Precisamente aquí, la investigación obtuvo un nuevo nivel de comprensión de los motivos, y de ahora en adelante los investigadores podían pasar al análisis final de cómo estos motivos serían calificados en el tribunal. El interrogatorio final de Stanisław entró en los materiales del caso como la parte más tensa de toda la investigación. Los investigadores entendían, precisamente aquí era necesario poner el punto definitivo, destruir todas las versiones defensivas que construía durante largas semanas. Todo el trabajo preparatorio se reducía a este momento. La habitación para interrogatorios se veía ordinaria: mesa, 2 sillas, carpeta con papeles, grabadora. Pero la atmósfera era diferente. En el aire se sentía que el desenlace de esta conversación sería determinante. Stanisław estaba sentado calmado, pero en su mirada ya no había la seguridad de antes. Entendía que cada una de sus frases se fijaba y sería usada contra él. El investigador comenzó metódicamente y sin emociones superfluas. Primero levantó la cuestión del curandero, al que Stanisław se refería desde el principio. Según la versión del acusado, precisamente esta persona supuestamente lo convenció de la necesidad del aislamiento. Precisamente sobre él trasladaba la responsabilidad. Pero ahora en el caso había protocolos oficiales. El investigador abrió la carpeta y leyó en voz alta el testimonio del mismo curandero. Sí, venía, sí, hablaba de problemas en la familia, pero ningún consejo sobre encierro y mucho menos sobre uso del pozo le di. Para Stanisław esto fue un golpe. Su principal línea de defensa se derrumbaba. Apartó la mirada a un lado, se calló, como intentando inventar una nueva versión. Pero el hecho era evidente: cubrirse con palabras ajenas ya no funcionaría. El investigador continuaba sin dejar que la pausa se alargara. En la mesa apareció la conclusión de los expertos psiquiatras. Este documento era resultado de varias semanas de observaciones, conversaciones, tests y verificaciones médicas. La conclusión final sonaba clara e inequívocamente. Stanisław Kowalski es imputable, capaz de comprender el carácter de sus acciones y dirigirlas. Para la defensa, esto se convirtió en segundo golpe. Cualesquiera conversaciones sobre locura, sobre que supuestamente no se daba cuenta de lo que sucedía, resultaron oficialmente refutadas. El investigador leía estas líneas en voz alta, y en la habitación se instaló un pesado silencio. Después de esto, Stanisław intentó todavía mantenerse. Hablaba de que quería ayudar, que no tenía mala intención. Repetía sus frases que pronunciaba antes. La curaba a mi manera. Quería librarla de la influencia oscura. Pero ahora estas palabras sonaban diferente. Sin apoyo en el curandero y sin posibilidad de referirse a la inimputabilidad, sus explicaciones se veían vacías. El investigador escuchaba atentamente, no interrumpía, pero apenas Stanisław terminaba, inmediatamente lo devolvía a los hechos. Y precisamente en este momento llegó la culminación.
En la mesa apareció el testimonio de Ágata. El protocolo contenía descripción detallada del conflicto que precedió al encierro. Todo comenzó con una disputa ordinaria por el smartphone. Ella se resistía. Él exigía entregar el dispositivo. En sus palabras, esto era ventana para el diablo, fuente de maleficio y posesión. Ágata contaba que después de la disputa, él dijo: "Esta es la última gota". El investigador leyó este fragmento y preguntó directamente: ¿la encerró por el teléfono? Esta réplica se volvió decisiva. Stanisław primero se cayó. En el protocolo se nota. Bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Varios segundos evitó la mirada del investigador, pero luego pronunció quedamente: "Sí, fue la última gota. No me escuchaba. Decidí que debía actuar". Después de esto, ya no resistió. Comenzó a dar testimonios detallados. Contó cómo preparaba el pozo, cómo se convencía de que actuaba correctamente, cómo consideraba que la oscuridad y el aislamiento eran parte de la purificación. Sus palabras se fijaban línea por línea, y con cada nueva frase quedaba claro: no se trataba de casualidad, no de un acto espontáneo, sino de acciones que pensó y preparó de antemano. Este interrogatorio puso el punto en la investigación. Ahora en el caso había no solo pruebas, testimonios de testigos y conclusiones de expertos, sino también reconocimiento del mismo acusado. La línea de defensa se derrumbó definitivamente. Stanisław dejó de negar su participación y describió detalladamente los motivos que lo guiaban. Para la investigación, esto significaba una cosa: el cuadro de eventos se formó en un todo. Desde este momento, el caso pasaba a fase final, preparación para el juicio, donde cada uno de estos documentos, cada palabra pronunciada en el interrogatorio, se convertiría en argumento clave de la acusación. Después del reconocimiento de Stanisław, los investigadores obtuvieron la posibilidad de verificar cada una de sus palabras, cada detalle que nombraba, y confrontarlos con objetos reales y pruebas encontradas en la casa. Para ellos era importante separar las invenciones e intentos de suavizar la culpa de los hechos que realmente se confirmaban. En el transcurso de uno de los largos interrogatorios, él mismo, casi entre líneas, mencionó el smartphone de Ágata. Según sus palabras, precisamente con él comenzó el conflicto más agudo. Stanisław dijo que ya en el primer día de la disputa tomó el teléfono y ya no se lo mostró a nadie. Este detalle inmediatamente atrajo la atención de los investigadores porque en el curso de registros previos, ningún gadget en la casa se había descubierto. El investigador hizo preguntas aclaratorias. ¿Dónde concretamente se encuentra el teléfono? ¿En qué estado puede estar? ¿Quién más sabía de su existencia? Stanisław se turbó un poco, calló largo rato y luego confesó: ocultó el dispositivo en la vieja estufa, que hacía tiempo no se usaba para su propósito. Incluso describió detalladamente cómo creaba el escondite, detrás de la placa metálica, en el vacío entre ladrillos. Colocó cuidadosamente la cosa y la camufló con un trapo para que nadie tropezara casualmente. Sus palabras sonaban tan detalladamente que los investigadores no tuvieron dudas. Vale la pena verificar inmediatamente. Para esto se organizó un registro adicional. En la composición del grupo entraron agentes operativos, expertos criminalistas y testigos. Todo se fijaba en foto y en protocolos para que el resultado tuviera fuerza jurídica en el juicio. Primero desmontaron la parte superior de la estufa, luego quitaron parte de los ladrillos, y en el momento en que el nicho se abrió, las suposiciones se confirmaron. Allí realmente se encontraba un smartphone envuelto en un pedazo de viejo trapo. En él eran visibles huellas del tiempo, polvo, basura pequeña, olor a humedad. Pero el aparato mismo se conservó, lo incautaron, empaquetaron en bolsas especiales y dirigieron a experticia técnica. Este momento se volvió clave en el caso. El hallazgo tenía no solo valor material, sino también enorme significado semántico, pues precisamente este objeto fue la causa del conflicto entre Stanisław y Agata. Ahora estaba claro que no se trataba de misticismo, no de rituales y no de consejos de dudosos curanderos. Todo se reducía a disputa doméstica. El abuelo no aceptaba su interés por las tecnologías modernas. Consideraba el smartphone mal y quería controlar completamente su vida. El teléfono se convirtió en símbolo de esta confrontación, prueba material de que el verdadero motivo estaba relacionado con control, y no con historias inventadas sobre prácticas espirituales. Para la investigación, esto significó serio avance.
Ahora tenían no solo reconocimiento que se podía intentar impugnar, sino también prueba directa encontrada allí donde indicó el mismo acusado. Este hecho era imposible explicar por coincidencia o error. El smartphone se convirtió en punto que ataba las palabras de Agata, testimonios de Stanisław y cuadro del crimen en un todo. Ahora la investigación podía afirmar con seguridad: el abuelo no actuaba en estado de extravío o bajo influencia ajena, sino partiendo de su deseo de suprimir la voluntad de la nieta y privarla de independencia. Después del descubrimiento del teléfono, el curso de la investigación cambió. El caso se volvió más duro e inequívoco. Los investigadores entendían que precisamente esta prueba sería una de las centrales en el juicio. Mostraba no solo el motivo, sino también la secuencia de acciones de Stanisław. Probaba su premeditación y daba clara explicación de lo que sucedió. Ahora quedaba la etapa final: preparación para el proceso judicial, donde todas estas pruebas debían sonar oficialmente y recibir evaluación jurídica. Cuando la investigación se reunió con los materiales, llegó el momento que todos esperaban: la reconstrucción final de los eventos. Esta fue aquella etapa decisiva, cuando en lugar de suposiciones se pusieron hechos fríos, y las palabras confusas del sospechoso se transformaron en concreción fijada en protocolos. En esta etapa no hubo ni estallidos emocionales ni declaraciones sonoras. Todo sonaba seco y rutinario, pero en esta calma rutinaria se encerraba fuerza aterradora. El hombre cuyos actos conmocionaron a todos estaba sentado frente al investigador y describía mesurado, sin vacilaciones, paso a paso lo que hizo y por qué. Comenzó desde el primer episodio, cuando todo cruzó la línea. Según sus palabras, la disputa estalló por el smartphone. Para él, esta cosa era símbolo de descomposición, peligro, ventana a través de la cual en la casa penetraba algo ajeno. Se convencía de que esto era fuente de todo lo malo que sucedía con Ágata. No pocas veces hacía observaciones. Exigía rechazar el dispositivo, pero cada vez encontraba rechazo. En el momento en que ella una vez más apartó su mano y no permitió tomar el teléfono, Stanisław percibió esto no como resistencia natural de adolescente, sino como signo de pérdida definitiva de control. En su conciencia esto se veía como confirmación de su propia teoría sombría. La nieta estaba poseída por voluntad ajena. Desde este momento dejó de considerar la situación como conflicto familiar. En sus palabras suena lógica dura. Entendí que las conversaciones son inútiles. No me escucha. Significa que hay que encerrarla, cortarla de todo lo que envenena. Precisamente entonces tomó la decisión sobre aislamiento completo. Lo describía como único modo de reeducar. Stanisław estaba seguro de que privando a Agata de tentaciones externas rompería su resistencia y la devolvería a la vida correcta. Pero lo más terrible en su reconocimiento es cómo él mismo justificaba sus acciones. Hablaba de espíritus, de impureza, de tierra que purifica. Todas estas palabras en su boca sonaban como cierto código ritual, pero en realidad servían solo de cobertura. Era leyenda cómoda con la que cubría su dureza, y parece que él mismo creía en ella sinceramente. El investigador notó en el protocolo que detrás de la envoltura mística se ocultaba motivación completamente terrenal, deseo de control total sobre persona que se negaba a someterse. Especial atención la investigación dedicó a la cuestión de plazos. Cuando le preguntaron para qué periodo precisamente pensaba dejarla en aislamiento, no dio respuesta en cifras o días. En lugar de esto, Stanisław pronunció frase que suena especialmente fríamente: hasta que se corrija. En este hasta que se encerraba todo el peligro de la situación. No había calendario, no había fronteras, no había ni siquiera limitación interna propia. Su plan inicialmente era infinito, y esto significaba que estaba preparado para mantenerla encerrada semanas, meses, tanto como considerara necesario. Estos reconocimientos definitivamente disiparon cualesquiera dudas. Transformaron el caso de ovillo nebuloso de contradicciones en escenario claramente delineado. En primer lugar, conflicto por el teléfono. Luego su interpretación a través del prisma de supersticiones. Después, decisión sobre aislamiento. Y, finalmente, plazo indefinido dictado por su propia voluntad. Todo esto mostró que no hubo ningún colapso súbito o acto casual. Las acciones de Stanisław tenían lógica interna construida por él mismo, y precisamente por eso representaban peligro especial.
Ahora para el tribunal y para la sociedad, la historia obtuvo claridad. Detrás del velo místico, detrás de las conversaciones sobre rituales y purificación, se paraba realidad mucho más prosaica, pero no por eso menos terrible. Esto no fue ritual, sino sistema de presión. Esto no fue curación, sino aislamiento metódico calculado para someter la voluntad de otra persona. Y precisamente este cuadro se puso en la base de la acusación que se preparaba para pasar a la siguiente etapa. Ahora los investigadores pudieron restaurar el cuadro completo y bastante sombrío de cómo se veían los 3 meses de encierro. Estos detalles chocan no tanto por signos externos de crueldad, cuanto por su fría sistematicidad y banalidad. Ningún estallido, ninguna manifestación brillante de furia o miedo. Todo lo que sucedía se veía como proceso calculado de antemano, sangre fría, que se convirtió en parte de la vida cotidiana de Stanisław. La inspección del lugar del suceso dio clara representación de en qué condiciones se encontraba Ágata. El pozo era viejo y en su tiempo se usaba como bodega para almacenar verduras. Sus paredes estaban revestidas de ladrillo, lo que hacía el espacio seco y bastante fuerte. En el piso yacían restos de viejo colchón usado hacía tiempo que Stanisław arrojó abajo para crear mínima alusión a comodidad. Las tablas con las que cubría el pozo eran pesadas, encima presionadas con barras metálicas y piedras para que la construcción se viera intencionalmente estacionaria. Entre las tablas quedaban rendijas estrechas por las cuales penetraban aire y débil luz. Estas condiciones no se podían llamar mortales, pero privaban de cualquier posibilidad de llevar vida normal. La persona se encontraba en estado de aislamiento completo, donde cada día se transformaba en lucha por supervivencia, y no en existencia en sentido habitual de la palabra. Stanisław, como mostró la investigación, transformó esto en rutina. Según sus propias palabras, actuaba según horario. Una vez al día, movía una de las tablas abriendo estrecha abertura, y por cuerda bajaba abajo botella plástica con agua y algún pedazo simple de comida, trozo de pan, papa cocida, a veces plato de papilla en plato de hojalata. No se detenía en la abertura, no entraba en conversaciones, no intentaba de algún modo explicar lo que sucedía. Sus acciones se reducían solo a mantener condiciones mínimas de existencia. Para él, esto era elemento del proceso y no cuidado de persona cercana. Es importante notar también cómo se veía el impacto psicológico. Conscientemente evitaba la comunicación, privando a Ágata no solo de libertad, sino también de cualquier apoyo emocional. Incluso frase corta, incluso intento de consolar podrían haber creado ilusión de contacto humano. Pero eligió silencio completo. Esto transformaba cada día en ciclo cerrado, espera del momento raro, cuando se abre la escotilla para recibir agua y comida, y de nuevo silencio, de nuevo oscuridad, de nuevo soledad. Para Ágata precisamente este factor resultó especialmente pesado. Mientras tanto, afuera Stanisław continuaba llevando vida que no causaba en los demás ni la menor sospecha. Los vecinos lo veían en la tienda, compraba conjunto estándar de productos, pan, cerillas, leche. A veces se detenía cerca de cercas vecinas, intercambiaba par de frases sobre el tiempo o sobre trabajo en el huerto. Estas conversaciones siempre eran cortas y distantes, y esto no sorprendía a nadie. En la aldea hacía tiempo lo conocían como hombre cerrado, poco comunicativo, y este rasgo suyo, que durante décadas se percibía como particularidad ordinaria del carácter, se convirtió al final en su cobertura ideal. Nadie esperaba de él apertura, y por eso nadie notó que detrás de su silencio se ocultaba un secreto. Incluso en relaciones con estructuras oficiales actuaba calculadamente. A los maestros respondía las llamadas siempre repitiendo la misma formulación. Está enferma, necesita descanso. Estas palabras no sonaban amenazantes, sino más bien rutinarias. Y precisamente esta banalidad confundía. Parecía que no había motivo para alarma urgente. Formalmente en sus palabras no había nada que diera fundamento para intervención inmediata, pero detrás de esta explicación estándar se ocultaba mentira cuidadosamente construida. Gradualmente en la investigación se formó el cuadro. 3 meses. Ágata se encontraba en aislamiento, donde la supervivencia física se mantenía mínimamente y la presión psicológica se intensificaba cada día. Stanisław vivía en 2 realidades. Para el mundo externo permanecía anciano tranquilo, viviendo en su aldea, y dentro de su propio patio se transformaba en vigilante que controlaba cada momento de la vida de la nieta.
Esta dualidad resultó ser clave para entender cómo el crimen pudo permanecer oculto tanto tiempo. Así, los investigadores fijaron, ante ellos, no episodio casual, no estallido espontáneo de agresión, sino comportamiento sistémico y sangre fría. Y precisamente esto permitió a la Fiscalía construir la acusación alrededor de la idea de intención y premeditación. El proceso judicial por el caso de Stanisław Kowalski se convirtió en culminación de la investigación de varios meses. Si en las primeras etapas toda la atención se concentraba en la búsqueda de la verdad y reunión de pruebas, ahora llegó el momento cuando todos estos materiales debían sonar ya en formato de lenguaje jurídico estricto. Precisamente aquí se decidía su destino, y no solo el suyo. Para los familiares fue momento de verdad, para los habitantes de la aldea, posibilidad de entender lo que sucedía literalmente ante sus ojos, y para investigadores y fiscalía, verificación de cuán minuciosamente cumplieron su trabajo. La acusación oficial fue formulada extremadamente clara y detalladamente. El fiscal enumeró secuencialmente todos los artículos que se pusieron en la base del caso. El primero, y quizás más evidente, privación ilegal de libertad. En materiales de la investigación se describía detalladamente cómo durante 3 meses Agata se encontraba en aislamiento, en condiciones que la privaban de existencia normal. Segundo artículo, tortura. Aquí se trataba del carácter mismo de la detención, ausencia de acceso normal a luz, limitación en comida y agua, aislamiento completo de la sociedad. Estas acciones se consideraban como impacto sistémico y prolongado que causaba sufrimientos físicos y psicológicos. Tercera acusación, abandono en peligro. Fue agregada porque Stanisław como tutor tenía obligación directa de cuidarla, pero en lugar de esto, conscientemente puso su vida en peligro. Especial atención el fiscal prestó al signo calificador, cometido con especial crueldad. Esto no es simplemente detalle formal. Jurídicamente tal adición aumenta sustancialmente la gravedad del veredicto. Subrayaba que el crimen no tuvo carácter único, sino que duró largo tiempo, fue pensado y metódico. Para el tribunal fue argumento importante que mostraba que no se trataba de acto impulsivo, sino de acciones estiradas en el tiempo y desprovistas de misericordia. Por supuesto, la defensa intentó proponer su versión. El abogado de Stanisław insistía en que ante el tribunal está hombre mayor que tenía representaciones distorsionadas sobre la realidad. Decía que su defendido nunca deseó daño verdadero, que sus acciones fueron dictadas por convicción en necesidad de su propio método de tratamiento. La defensa afirmaba que Stanisław no se daba cuenta de toda la gravedad de lo que sucedía y actuaba más bien por extravío que por mala intención. Como argumentos se citaban su edad, soledad y contactos sociales limitados. Pero la acusación rápidamente destruyó estos argumentos. El fiscal recordó que la experticia judicial psiquiátrica reconoció a Stanisław completamente imputable. Los expertos subrayaron: comprendía el carácter y consecuencias de sus acciones, sabía distinguir bien de mal y se daba cuenta de lo que hacía. Más aún, los hechos reunidos durante la investigación mostraban su consecuencia. Preparó de antemano el lugar para aislamiento, pensó el sistema de suministro de comida y agua, verificaba regularmente que esto no se hiciera conocido a extraños. Todo esto habla de que actuaba conscientemente y sistémicamente. El proceso duró varias sesiones. Las partes presentaron sus pruebas. Fueron escuchados expertos, leídos protocolos de interrogatorios, testimonios de testigos y la misma Agata. Cada palabra, cada detalle se componían en cuadro íntegro. El juez atentamente fijaba todos los argumentos, pero la lógica general del caso se volvía cada vez más evidente. La línea de defensa no resistía el enfrentamiento con los hechos. Cuando llegó el momento de proclamación del veredicto, en la sala reinaba tenso silencio. El juez anunció: Stanisław Kowalski es reconocido culpable por todos los puntos de la acusación. Esta conclusión fue inequívoca y no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. Luego sonó el veredicto. El tribunal asignó a Stanisław plazo real de privación de libertad. Para el hombre mayor, esto de hecho significaba que el resto de la vida pasaría en reclusión. Para la sociedad, este veredicto se convirtió en señal. Tales acciones no pueden ser justificadas ni por fe, ni por extravíos, ni por edad. La terminación del proceso se convirtió en especie de punto en la fase más sonora de esta historia. Pero simultáneamente esto abrió nuevo capítulo.
discusión de cómo algo semejante pudo suceder tanto tiempo en pequeña comunidad donde parecía cada uno conocía al vecino. El tribunal puso punto jurídico, pero la sociedad solo comenzaba a analizar las consecuencias morales y sociales de esta tragedia. Después de la sentencia, parecería que el punto en esta historia estaba puesto, pero en realidad, precisamente entonces, comenzó la etapa más pesada y prolongada, la vida después de que la verdad se hiciera del dominio público. Y si para Stanisław su futuro ahora estaba descrito hasta los mínimos detalles, años pasados tras las rejas, entonces para otros participantes de esta tragedia, todo solo comenzaba. A cada uno de ellos les correspondía enfrentar consecuencias destructivas que era imposible cancelar u olvidar. En primer lugar, la atención estaba clavada en Agata. Su estado después de la liberación resultó extremadamente pesado. Agotamiento físico, estrés profundo, ansiedad, trastornos del sueño. Los médicos inmediatamente tomaron decisión sobre rehabilitación compleja. Fue todo un camino, desde recuperación médica del organismo hasta largas consultas con psicólogos. Los especialistas por etapas le devolvían la capacidad de confiar en los demás. Aprendían junto con ella a construir de nuevo la cotidianidad sin miedo. Pero el momento más importante consistía en que volver con los padres no pudo. Los órganos de tutela tomaron decisión de determinarla en familia de acogida temporal. Allí había control, seguridad y, lo principal, especialistas preparados para vigilar su estado 24 horas al día. Para la misma Ágata, esto significaba ruptura definitiva con la vieja casa y vida habitual. En su conciencia, esta casa dejó de ser símbolo de familia, transformándose en lugar de donde quería irse lo más lejos posible. Pero el destino de Ágata es solo una parte del cuadro. Los padres que todo este tiempo se encontraban en el extranjero también resultaron bajo atención particular. Afirmaban que trabajaban en Alemania para asegurar a la familia y que creían en la palabra Stanisław, que los aseguraba por teléfono que todo estaba bien. Pero la investigación percibió esto de otra manera. Para el tribunal, su inacción se convirtió en momento clave, pues precisamente ellos, según la ley, debían vigilar que la hija estuviera en seguridad. Sobre la base de materiales del caso, fue iniciado proceso separado. En él se examinaba la cuestión de privación de derechos de los padres. Jurídicamente esto se veía como formalidad. Pero en esencia fue otro golpe a la familia. El Estado ya no podía confiarles el cuidado de su propio hijo. En cuanto al mismo Stanisław, su futuro ya no causaba dudas. El tribunal lo reconoció culpable por todos los puntos. Le correspondía pasar largos años en Colonia, y ningunas apelaciones cambiaban la esencia del veredicto. De recluso aldeano, se transformó en figura de quien hablaban en todo el país. Para los vecinos, su casa se convirtió en símbolo de historia horrenda, y él mismo, en ejemplo de cómo supersticiones y aislamiento pueden transformarse en fuerza destructiva. Su vida, que ya hacía tiempo había perdido vínculo con la realidad, ahora terminaba en condiciones de aislamiento completo, solo que ahora por decisión judicial. Si se considera todo esto en conjunto, el resultado parece no simplemente trágico, sino definitivo. La familia Kowalski como estructura unida dejó de existir. El abuelo resultó en reclusión, los padres bajo amenaza de privación completa de derechos y pérdida de hecho de la hija. Ágata, salvada, pero con experiencia pesada que quedará con ella para siempre. Su historia es ilustración de cómo las consecuencias destructivas del crimen se difunden sobre todos, sin excepción los participantes. Y estas consecuencias se estiran mucho más lejos que los mismos 3 meses de encierro. Se puede decir que aquí se trata no simplemente de violación de la ley, es colapso de familia, descomposición de lazos, pérdida de confianza y apoyo. Lo que una vez se llamaba célula de la sociedad, en un momento fue destruido desde dentro. La casa que debía ser lugar de comodidad y seguridad se transformó en símbolo de horror. La decisión judicial solo consolidó lo que era evidente. Ningún regreso a la vida anterior ya no habrá. Esta historia mostró, el crimen nunca se limita al momento cuando se comete. Sus consecuencias viven durante años, se reflejan en destinos de personas, las cambian completamente. En el caso de la familia Kowalski, vemos cómo una decisión tomada, bajo influencia de supersticiones y deseo de control, destruyó todo, y la familia misma, y representaciones sobre el futuro. Esto no es simplemente tragedia, sino ejemplo de cómo la vida humana puede ser mutilada hasta los fundamentos.